el de los BRICS. ¿Por qué es tan importante que nosotros los dominicanos hablemos un poquito de los BRICS? Porque los BRICS son la alternativa al G7, que ahora se llama G8. Y a mí me preocupa que el mundo vuelva a una guerra fría. Y en cualquier escenario que Occidente o que Estados Unidos y Europa empujen a China y a Rusia a sentarse en una mesa, es una estupidez de Estados Unidos y de Europa. Y esa reunión de los BRICS en Rusia es una estupidez de Estados Unidos y Europa. Presionar a Rusia y a China para que se junten. China y Rusia juntos se convierten en una superpotencia regional por encima de la Unión Europea. China tiene todo lo que Rusia necesita. Rusia tiene todo lo que a China le falta, que son las armas de destrucción, las armas nucleares expresadas en kilotones y en megatones. Eso es lo único que le falta a China para ser una superpotencia completa. Tiene toda la tecnología ligera, está compitiendo en todas las tendencias de pensamiento del siglo XXI, tiene cuarto, tiene mercado interno, tiene todo. Lo que le falta es armamento nuclear de defensa y de ataque. Y Rusia lo tiene. Por eso a mí me preocupa. Cada vez que yo veo a Xi Jinping y a Putin sentados en una mesa, me preocupa. Porque yo le tengo miedo a que volvamos a una guerra fría, porque cuando estamos en guerra, los valores positivos de la humanidad se comprimen, como cuando tú presionas un sprint. ¿Y qué pasa cuando no hay guerra? Esos valores se expanden como cuando tú sueltas un sprint. Se acabó la guerra. En el 1990 y en los últimos 35 años, el mundo ha crecido, se ha desarrollado más en 35 años que en 100 años pasados. Porque de los 100 años pasados estábamos en guerra. Primera Guerra Mundial, de 1913 al 18, 1914 al 18, Segunda Guerra Mundial de 1938 al 45 y la Guerra Fría de 1945 al 90. El siglo pasado lo pasamos en guerra y el mundo no avanzó. Pero miren cuando estamos en paz, como el mundo hace así, ¡buf! Y se dispara. Por eso yo quiero que sigamos en paz. Después que se cayó el muro de Berlín, Estados Unidos no ha invadido un solo país de América Latina. El último fue el año que se cayó el muro a Panamá, a buscar a Noriega. ¿Ven? Entonces, los países pequeños, que no tenemos armas, que no tenemos territorio, que no tenemos gran ejército, estamos a merced de que cualquier país grande nos invada. Sí, pero desde el 90 Estados Unidos no le interesa invadir, le interesa controlar economías. Eso lo dice el liderazgo responsable. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nosotros nos conviene que se siga expandiendo la paz, porque la paz nos empodera. Porque en la paz las soluciones de los conflictos se resuelven por la vía diplomática, generalmente. Hay excepciones absurdas y antihistóricas como la de Israel, que quiere eliminar todo el entorno para quedarse con todo. Sembrando odio, sembrando odio, sembrando odio, sembrando odio. Está haciendo una siembra de odio Israel, peor que la que hizo Hitler con ellos. Entonces tú tienes casos como el de Israel ahí, tienes casos como el de Rusia con Ucrania. Y ahí es que yo entiendo que Estados Unidos comete un error. Vamos, y yo quiero que entendamos esto para no volver con el tema más adelante. Yo quiero que ustedes abran los brazos frente a un mapa, el Google Map entero del mundo. Y todo lo que quede a su izquierda, eso es Occidente. Y todo lo que quede a su derecha, de frente, mirando el mapa, eso es Oriente. Entonces, cuando ustedes miran a Occidente, por ejemplo, vamos a poner el G7. Estados Unidos, la Unión Europea, bueno, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japón, Reino Unido, Francia, son 7. Okay. Y la Unión Europea, que ahora es G8, porque es entera. Ahora, el único país de Oriente en el G
G8 es Japón, porque está ahí por el tamaño y el valor de su economía. Entonces, cuando ustedes miran a la derecha del mapa, frente al mapa, todo lo que está a la derecha es Oriente. Ese mapa no históricamente ha sido así, porque lo oriental y lo occidental, además de geográfico, tiene valores culturales, tiene valor económico, religioso. Básicamente, Occidente es cristianismo, es Roma y es Grecia. Es la cultura occidental, la cultura griega aplicada a la cultura griega heredada y aplicada en sus instituciones a esta parte del planeta. Entonces, esa cultura se expresa en el G8 y se expresa en la OTAN. Entonces tú tienes del otro lado que a partir de la caída, de la construcción del muro de Berlín en 1961, se dividió el mundo entre Oriente y Occidente. Berlín Oriental y Berlín Occidental. Todo lo que quedó a la derecha es Oriente. ¿Y cuáles son los dos principales actores en Oriente? China y Rusia. Ahora tú tienes también la India, tú tienes a Egipto, tú tienes Israel, que es un enclave occidental en Oriente. Tú tienes Pakistán, tú tienes todos los países que están en Oriente. Europa del Este, porque la cortina de hierro, después de la caída del muro de Berlín, la frontera del este, la frontera imaginaria, se fue acercando más a Rusia porque muchos países que estaban dentro de la Unión Soviética institucionalmente se volvieron occidentales y se metieron en la OTAN. Entonces, ¿qué es lo que le conviene al mundo? Bueno, lo que le conviene al mundo es entender que Rusia y China tienen el liderazgo del Oriente e India también, yo considero. Entonces, ellos tienen que resolver los problemas del Oriente. Estados Unidos y la Unión Europea tienen el control de Occidente y eso genera un equilibrio. Y ese equilibrio tiene que reflejarse en la ONU. Coño, José Lalú de República Dominicana, de un patio del Caribe, está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Sí, para no volver a una maldita guerra fría. Ahora, si la OTAN se quiere meter en Rusia, ya va a haber problemas. Porque China dice, después que jodan a Rusia, me van a joder a mí. Y me lo están haciendo con Taiwán. Entonces, ¿qué van a hacer Rusia y China? Van a pasar del BRIC. El BRIC es una respuesta, los países BRICS son una respuesta al G8. Por eso ahí está Brasil. Por eso está Maduro queriendo entrar, aunque le dijeron es para afuera que va. Y a Maduro no le permitieron entrar a las sesiones oficiales del BRIC. Hizo un lobby, se tiró una foto con Putin, pero no pudo. Entonces, ahí está Brasil, por ejemplo, pero ahí ustedes ven el primer ministro de la India, bien a Xi Jinping. Me preocupa ver a Xi Jinping al lado de Putin. Ahora, ¿qué pasó en los BRICS? La reunión, la cumbre de los BRICS se realizó en Rusia. Rusia estando acorralado, ¿por quién? Por el G8, que le tiene 300.000 millones de dólares secuestrados después de la invasión a Ucrania. Entonces, con los cuartos de los intereses de esos 300.000 millones, el G7 le va a dar los intereses a Ucrania como compensación por los daños que Rusia le está causando. ¿Y qué está haciendo Putin? Está diciéndole, ustedes se están reuniendo para joderme a mí y yo estoy buscando el apoyo de este otro grupo. Miren cómo ahí la barrera de Oriente y Occidente se juntan porque no estamos hablando del territorio, estamos hablando de grupos de pensamiento similares. Entonces ahí está, Lula no fue, pero fue Dilma Rousseff. De Brasil para Rusia. Entonces Rusia está recibiendo un apoyo y le está diciendo a los norteamericanos, yo no estoy solo, pero a mí no me importa ningún otro líder, quizá un poco el de la India, porque la India se está convirtiendo en una potencia. A mí lo que me interesa es la presencia ahí de Xi Jinping, el presidente chino. Porque lo que a mí me preocupa como ciudadano de un país pequeño que sabe y que le conviene
la paz mundial, que no volvamos a una maldita guerra fría, que no volvamos. Yo siempre digo que la Guerra Fría hay que darla en las escuelas como una materia. La caída del muro de Berlín y su construcción hay que darlo en la escuela como una materia para que nosotros sepamos de dónde vino Instagram, de dónde vino la web, de dónde vino, por qué la inteligencia artificial ahora funciona y antes del 90 no funcionaba, de dónde viene Uber, de dónde viene TikTok, de dónde viene Twitter, de dónde viene Netflix, de dónde viene Amazon. Todo eso existe porque se cayó el muro. Si no se cae el muro, el Internet fuera todavía una herramienta de guerra. La gente tiene que entender esa vaina. Por eso le tengo miedo como el diablo a la cruz a que vuelva la fucking Guerra Fría. Pero Occidente con la OTAN, jodiendo y presionando a China, van a hacer que China y Rusia se junten. Y China y Rusia pueden volver a presionar un esquema de Guerra Fría. Y cada vez que veo una reunión donde están Putin y Xi Jinping juntos, me preocupa. Ellos empezaron que la ruta de la seda, que la parte económica, pero es que a los dos les conviene juntarse. Y de la única manera que Unión Europea y Estados Unidos van a respetar el equilibrio es que si China y Rusia se juntan. Lo que yo no quiero que se junten al punto de generar una guerra fría. Nosotros los latinoamericanos también deberíamos juntarnos para que nos respeten. El éxito de Estados Unidos está en que se juntó desde las 13 colonias hasta los 50 estados. El éxito de la Unión Europea es porque se juntaron 27. Nosotros no, nosotros estamos atomizados. Un pedacito de tierra así, un pedacito de mercado así, un pedacito de ejército así. ¿Quién diablo nos va a respetar a nosotros? Pero si nosotros nos juntamos, le fronteamos a cualquiera. Un ejército latinoamericano, una justicia latinoamericana, un pasaporte latinoamericano, una moneda latinoamericana. Ahí podemos frontear. Un mercado latinoamericano, estados latinos de América. Ese es mi sueño, coño. Le voy a escribir una carta a Rubén Blades. Una raza unida a la que Bolívar soñó. No me gusta lo de la raza, pero sí la unidad latinoamericana. Entonces, nada, quería hacer esa reflexión sobre Oriente y Occidente. Párense frente a un mapa, lo que está a tu izquierda, toda esa vaina es Occidente. Y lo que está a la derecha del mapa, frente a ti, todo eso es Oriente. Rusia y China son los líderes del Oriente y la Europa y Estados Unidos tienen que aceptar eso, reconocerlo y que eso se refleje en las Naciones Unidas. Y dicho sea de paso, para terminar este comentario, las Naciones Unidas no pueden estar en territorio norteamericano, porque eso genera un sesgo. Las Naciones Unidas tienen que estar en un sitio neutral, entre Oriente y Occidente. Por eso vemos que a esas cumbres no va a China ni va a Rusia y pierde peso. ¿Entiendes? Tiene que estar en un sitio neutral donde todos se sientan igualmente cómodos o igualmente incómodos, igualmente representados, igualmente seguros. Las Naciones Unidas no pueden estar en Estados Unidos. Creo que soy el único que habla de eso con frecuencia. No pueden estar ahí. Me encantan las Naciones Unidas, creo que son la expresión de la evolución política de la humanidad en la solución de conflictos, pero no pueden estar en territorio norteamericano, porque desde ahí no pueden ser neutrales.